estimados estudiantes de la carrera de matemática del cuarto curso. Esta noche, siguiendo con nuestra clase virtual, vamos a seguir viendo lo referente a la Edad Media. Vamos a estudiar a una de las instituciones que ha prevalecido en la Europa occidental desde el siglo VIII hasta el siglo XIV aproximadamente, y que es el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre, al que se le llama vasallo, hacia otro hombre libre pero más poderoso llamado señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio, el señor deberá proteger y mantener al vasallo la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento. Esta concesión se llamaba feudo. El término feudalismo viene de la palabra feudo, que era el nombre que se le daba a los territorios que los reyes medievales entregaban a los nobles a cambio de sus servicios. Antecedentes del feudalismo. Con la caída del imperio en el siglo X, Europa se encontraba con un gran vacío de poder. Los reyes simplemente contaban con su carácter divino, pero carecían del poder político. Los caballeros y aristócratas que durante el Imperio Romano habían servido militarmente al emperador, ahora tenían un poder casi absoluto. El rey no gobernaba, se mantenía gracias a los pactos firmados con los grandes señores a cambios de protección, y eran estos quienes realmente elegían qué rey debía reinar o qué dinastía. El sistema feudal. El feudalismo se basaba en un sistema de vasallaje y feudo, o lo que es lo mismo, en una relación jurídico-político por un lado y como una relación económica social. La concesión de feudos o territorios que el monarca otorgaba a los nobles o vasallos que hubieran destacado en la guerra o en otra forma de servicio era común, y el modo de reconocer el valor de los caballeros o nobles que acudían a la batalla. Esta donación no obedecía solamente a la generosidad de los soberanos, sino que constituía una manera de asegurar la defensa y la unión del reino. Su entrega se suscribía durante la realización de un acto de gran solemnidad que se dividía en 3 etapas: homenaje, juramento de fidelidad e investidura. Los vasallos. Se trataba de una especie de contrato por el que el señor proporcionaba protección y manutención al vasallo a cambio de ayuda y consejo. La ayuda era siempre de carácter militar, ayudando a su señor en las batallas, así como defender sus propiedades y la de sus vasallos. Los grandes señores eran poseedores de numerosos vasallos, con lo que contaban con grandes fuerzas para la defensa. Este servicio militar que realizaban los vasallos era reclamado cuando el señor necesitaba ayuda. Los vasallos debían presentarse con armadura y montura al servicio de su señor. Los feudos. Los feudos podían ser derechos otorgados por un señor, o bien podían ser tierras cultivables, bosques, fincas, pueblos o villas. En la Edad Media los feudos estaban delimitados por fortalezas o castillos, verdaderos complejos compuestos por talleres, caballerizas, hornos, molinos, patios, almacenes, etc. Los feudos se concebían como unidad económica y de producción. En este caso, el vasallo recibía el nombre de siervos. El homenaje y la investidura. El homenaje era una ceremonia por el cual el vasallo, arrodillado ante su señor, juraba fidelidad y promesa de prestar servicios militares y de corte a su señor. A cambio, el señor le concedía un feudo y protección. El momento de la entrega del feudo es lo que se llama investidura, y siempre procedía al momento del homenaje.
Jurídicamente, la entrega del feudo es un usufructo vitalicio, lo que significa su derecho a utilizar los bienes del señor y disfrutar de los beneficios que éstos den, siempre con la obligación de cuidarlos y preservarlos como si fueran suyos. Este derecho, en principio, desaparecía con el fallecimiento del vasallo. El feudalismo revistió 4 características principales. Fue un contrato solemne entre el vasallo y el señor mediante la ceremonia del homenaje de la fe y la investidura. Estableció la superposición de los señores y vasallos en escala piramidal: siervos, villanos, escuderos, caballeros, castellanos, varones, vizcontes, condes, marqueses, duques, reyes, emperadores y el papa. Engendró una extraña confusión entre la propiedad y la soberanía. Desenvolvió en 4 o 5 siglos un gigantesco movimiento de rivalidad entre la aristocracia señorial y el poder real. Contrato feudal. Derecho del señor: 40 o 60 días de servicio militar de parte del vasallo, además de justicia, de arriendo, de auxilio, de prestación, de casa, de veda, de albergue, de naufragio, de extranjería y de objetos de uso común. Deberes del señor: proteger al vasallo en la guerra y en la paz, albergar a su familia en el castillo, restablecerle si cae prisionero, indemnizarle por los daños sufridos, dar alimento y vestidura a su viuda y a sus hijos solteros hasta que contraigan matrimonio. Instituciones feudales. La tregua de Dios, impuesta por la Iglesia, puso trabas a las guerras privadas, amenazando a los reacios con la excomunión y el entredicho. La cuarentena del rey. Impuso un plazo de 40 días antes de combatir y el recurso del arbitraje. Orden de caballería. En la orden, el caballero consagró su vida a Dios, a su señor y a su dama. La recepción del caballero era precedida de la vela de armas y seguidas de su torneo. Las órdenes religiosas militares: templarios, hospitalarios, orden teutónica, de Calatrava y Alcántara, se consagraban a fines particulares. Las ordalías. La caballería desacreditó las ordalías, que fueron sustituidas por las pruebas testimoniales y el duelo judicial. El derecho de la primogenitura. Prevaleció en la Edad Media el derecho de la primogenitura, de ahí que procuraban los señores colocar a sus hijos segundones en abadías y obispados. Clases sociales. En la Edad Media la sociedad se estableció conforme a 3 estamentos bien diferenciados: nobles, clero y campesinos. Clases privilegiadas. El rey encabeza la pirámide de poder, es considerado el señor de todo y de todos. Grandes vasallos. Se engloba a condes, vizcondes, duques, marqueses. Los altos estamentos de la sociedad eran los señores de grandes feudos. El alto clero, formado por cardenales y obispos con un gran poder económico y político. Media nobleza, donde se englobaban los caballeros y nobleza cortesana. Clero medio, abadesas y abades. También era considerado clero medio a los curas de las parroquias más importantes. Baja nobleza, hidalgos en España y Portugal eran el escalafón más bajo de noble. Eran una especie de nobles pobres que estaban exentos de pagar tributos a cambio de su aportación militar en las batallas. Bajo clero estaba conformado por los curas, monjas y frailes. Clases desfavorecidas. Los ricos, que eran los comerciantes pequeños y propietarios banqueros. Modestos, que eran los artesanos y labradores con tierras. Y los pobres, propiamente dicho, que eran los campesinos, jornaleros y trabajadores para la ciudad. Economía feudal. Los aldeanos en la Edad Media no eran dueños de las tierras que cultivaban, pertenecían a los señores y a la iglesia. Cultivaban el centeno, la avena y el trigo.
El campesino solo producía para su sustento y se alimentaba sobre todo de pan de centeno y avena cocida. Pagaban tributos por el uso del molino y el horno que eran de propiedad de los señores. El campo producía los alimentos y las materias primas que en las ciudades se transformaban mediante la producción artesanal. Se estableció el intercambio entre el campo y la ciudad. De una economía de autoabastecimiento se pasó a una economía de mercado. El comercio se basó en artículos de lujo buscados por los ricos y más fáciles de transportar, como las telas que llegaban por mar, piedras preciosas, los tapices, perfumes y especias que luego se comercializaban. La época dorada del feudalismo. El feudalismo acabó llegando a su madurez en el siglo XI y alcanzó todo su esplendor durante los siglos XII y XIII. Su evolución comenzó en pleno corazón de Francia, impulsado por los nobles que mandaban en las zonas bañadas por el río Loira. En sus años más dorados, las instituciones feudales se establecieron en zonas soberanistas como Inglaterra, Italia, Sicilia y en el Imperio Sacro. En España, el feudalismo no dejó su huella hasta la mitad del siglo XII, llegando a conquistar el país desde los reinos cristianos hispánicos hasta el califato de Córdoba. El fin del feudalismo. El feudalismo vio llegar sus últimos días a raíz de numerosas razones, muchas de ellas causadas por la disminución poblacional. Tal disminución fue provocada por el agotamiento de los recursos que ayudaban al cultivo, las hambrunas, las malas condiciones de alimentación e higiene, causando las pestes, así como las constantes guerras. En resumen, el feudalismo comenzó a disolverse a mediados del siglo XIV, no solo en aspectos económicos, sino también en sus raíces sociales y políticas. La cultura medieval. Vamos a considerar en primer lugar la arquitectura. Inspirada en París, con estructura ojival, es el estilo que surgió desde el siglo XII con elementos bizantinos y moriscos, ajenos a lo clásico, independiente y original, inspirada con espontaneidad, traduciendo aspiraciones de la época. El arco quebrado es característico del estilo ojival, impropiamente llamado gótico, donde resalta la lógica, la elegancia y la claridad. El primer monumento gótico fue la iglesia abacial de San Dionisio, construida en el año 1140, cerca de París, siguiendo la Catedral de Chartres de París, construido en el año 1163. De mística inspiración, cubierta de mármol y piedras en el suelo de Francia. La escultura gótica acompañó al florecimiento de la arquitectura y permitió maravillosas creaciones en las fachadas de las catedrales, en los portales o portadas y en la orfebrería y el vidriado. Las letras. El idioma escrito y hablado en la Edad Media fue el bajo latín, introducida por el vulgo, dando origen a la diversidad de lenguas neolatinas como el español, el francés, el portugués, el rumano, además de gran número de dialectos locales. Fue una época de extraordinaria actividad intelectual, docente, artístico y literario. En estos siglos aparecieron las novelas pastoriles en el siglo XVI al siglo XVII, de origen religioso, como El Marqués de Santillana, Miguel de Cervantes, que escribieron en prosas narrativas, este último ya en el Renacimiento. Cultura. Se crearon las facultades que llegaron al apogeo en sus enseñanzas a partir del siglo XI. Las facultades que tuvieron renombre mundial fueron las de Salerno, en Italia, la Facultad de Medicina, París, en Francia, la de Oxford, en Inglaterra. Los estudios superiores duraban de 6 a 7 años, recibieron el nombre de universidad para expresar la universalidad de los estudios
para estudiantes de todos los países, así como la generalización y profundidad de los conocimientos. El teatro tuvo su inicio en pasajes de origen religioso. Comenzó con escenarios en el templo mismo, luego en el atrio, más tarde algún claustro de convento y en la plaza pública. El teatro fue puramente didáctico, llegando a ocupar dramas litúrgicos, misterios de 30 a 50 mil versos, representados varios domingos consecutivos, desarrollando la acción de miles de personas. Las peregrinaciones. Durante la época medieval hubo muchos lugares de peregrinación considerados santos, hacia donde se dirigieron hombres y mujeres en señal de devoción y penitencia. Este peregrinaje medieval significaba desplazarse a pie a través de cientos o miles de kilómetros. Las metas más importantes para el mundo cristiano fueron Roma, sede del papado y de la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, Santiago de Compostela, con la tumba de Santiago Apóstol, y Jerusalén, con el Santo Sepulcro y los lugares de la Pasión de Cristo. Con el estudio del legado que nos dejó la Edad Media a nuestra cultura, terminamos nuestra clase de esta noche y espero que se suscriban al canal de YouTube para que puedan ver también ustedes en cualquier momento en que tengan oportunidad también el video. Que tengan un feliz resto de jornada.